En HM1, volumen 1, Ginat Egoz, Rabbi Yosef Hikatilla explora la unidad absoluta de Dios desde la perspectiva de la Cábala. Todo lo que existe en el universo, incluyendo el cielo, la tierra, el tiempo y el espacio, no tiene existencia propia ni es eterno. Todo depende de la existencia de un ser primordial, cuya existencia es intrínseca, infinita y eterna. Esta verdad es la base de toda la Torá y la sabiduría, pues si este ser no existiera, nada podría existir. La creación entera, limitada en tiempo y espacio, solo existe por la verdad de este ser absoluto que sostiene todo. Este principio es expuesto claramente en la Torá y se considera el fundamento más importante. Es el sentido de la declaración de que no hay nada más que Él, ya que solo Él existe verdaderamente de manera independiente. Toda la creación, incluido el ser humano, depende completamente de Él, mientras que Él no necesita del mundo para existir. La existencia del mundo es resultado de su bondad infinita, lo que enfatiza la dependencia absoluta de todo hacia este ser. La aceptación de este principio se expresa en el primer mandamiento que dice: Yo soy Hashem tu Dios. Negar esta verdad equivale a transgredir el segundo mandamiento que prohíbe reconocer otros poderes. Reconocer la unicidad absoluta de Hashem es reconocer toda la Torá, las palabras de los profetas y los mandamientos entregados desde Adán hasta el fin del mundo. Por el contrario, aceptar cualquier poder distinto es negar toda la Torá en su totalidad. Esta verdad, aunque sencilla en apariencia, ha sido malinterpretada o tratada de manera superficial. Por ello, es esencial comprenderla profundamente, no como un simple acto de fe, sino como un conocimiento claro y firme. Rambam destaca que el mandamiento de reconocer a Hashem implica saber, no solo creer, lo que requiere contemplación y estudio reflexivo para alcanzar una comprensión real y sólida de su existencia. Este conocimiento es la base para desarrollar amor y temor hacia Hashem, los cuales nacen de la contemplación de sus obras y sabiduría. Cuanto mayor es el conocimiento, mayor es el amor. Este proceso de comprensión exige dedicación y aislamiento para alcanzar la mayor claridad posible sobre la realidad del Creador, según la capacidad humana. Solo así se logra una conexión auténtica y profunda con Él, siendo este el pilar sobre el que descansa toda la vida espiritual. Las Escrituras advierten constantemente sobre las consecuencias de la falta de conocimiento y conciencia de Dios. En el libro de Isaías, se señala que incluso animales como el buey y el asno reconocen a sus dueños, mientras que el pueblo de Israel ignora a su Creador, lo que los lleva a una vida de corrupción y pecado. Se enfatiza que este olvido y distracción son la raíz de todo mal, y que la contemplación constante de Dios es la fuente de todo bien, ya que permite mantener presente su guía en todos los aspectos de la vida. Los sabios del Talmud también destacan que la verdadera pobreza es la carencia de conocimiento de Dios, mientras que quien posee esta sabiduría lo tiene todo. Estas enseñanzas, reflejadas tanto en la Torá como en los escritos de los profetas, muestran que cada vez que el pueblo se alejaba de Dios sufría grandes calamidades, mientras que al regresar a Él, recuperaban la bendición y la protección. Este principio se considera fundamental no solo en la enseñanza revelada, sino también en los secretos de la Torá y la Cábala. El propósito de la creación, según el Zohar y los sabios de la Cábala, es el conocimiento del Santo, y quien no se esfuerza en este propósito, habría sido mejor que no hubiera nacido. Este conocimiento se encuentra en la profundidad de los nombres sagrados de Dios, que permiten acercarse a Él y conocer su grandeza. Por ello, la difusión de este conocimiento es vista como una condición esencial para la redención final, lo que motiva la traducción y adaptación de la obra Ginat Egoz. Rabí Yosef Hikatilla, autor de Ginat Egoz, fue un maestro supremo en el conocimiento de Dios. Nacido en España en 1248, es considerado un gigante espiritual cuyas enseñanzas fueron reconocidas por los más grandes sabios y místicos. Su obra, escrita en el más puro hebreo sagrado,
Fue por mucho tiempo reservada a unos pocos justos. Se le reconoce como una guía que introduce al lector en las bases de la fe y la comprensión de que todo procede de Dios y de su nombre único. Su lenguaje, claro y armonioso, es un testimonio de la profundidad espiritual y la riqueza de sus enseñanzas. El Aleph Beit. Comprender este libro requiere conocer al menos de manera básica el Aleph Beit, que es el alfabeto del hebreo bíblico. Este conjunto de 22 letras funciona tanto como alfabeto como sistema numérico, siendo leído de derecha a izquierda. Las letras son todas consonantes, y su sonido se completa al unirse con vocales. Las pronunciaciones presentadas corresponden a cómo eran articuladas por los antiguos, lo que permitirá más adelante explorar su significado profundo. Por ejemplo, Aleph representa el 1 y emite sonidos vocálicos como I, A, O, U. Beit representa el 2 y suena como B o V. Y Gimel representa el 3 con sonido de G fuerte o una R francesa hecha con la lengua en el paladar superior. La tabla sigue detallando las características y sonidos de cada letra. Por ejemplo, Dalet representa el 4, con sonido de DOTH inglés, Hei representa el 5, con el sonido H, Ba representa el 6, con sonidos de O, U, Y, W, Fayin es el 7 y suena como Z, Cheit, el 8, tiene un sonido gutural similar a la J española, y Tet es el 9, con el sonido Teyod representa el 10 y suena como I. Chaf es el 20, apareciendo diferente al final de palabras y con un sonido similar a K o una J española más central. Las siguientes letras como Lamed, Mem, Nan, Samej y Ayin presentan sonidos L, M, N, S y un sonido gutural sin equivalente en español, respectivamente. Las últimas letras incluyen P, con sonido de P o F, Zade, con el sonido combinado TS, Kof, con sonido K, Rish, que tiene un sonido R español que puede ser leve o fuerte, Sin, que suena SH o S, y Tab, que tiene sonidos TH como en Thanks, o T, dependiendo de cómo se coloque la lengua en el paladar. Estas diferencias en la posición de la lengua, la garganta o el paladar son esenciales para reproducir fielmente la pronunciación antigua, permitiendo acceder a los matices del lenguaje sagrado. La puerta del ser intrínseco. El texto expone la comprensión del nombre sagrado de Dios como la base de todo ser y existencia. Se explica que su nombre de 4 letras, que se traduce como el Ser Eterno, es el único que refleja directamente su naturaleza intrínseca y eterna, siendo la fuente de todo lo que existe. Este nombre es anterior al tiempo y al espacio, y su significado incluye la idea de un ser que es, fue y será, resaltando que su existencia no depende de nada, mientras que toda la creación es totalmente dependiente de él para existir en todo momento. Se enseña que debido a la santidad y separación de este nombre, se utiliza la expresión Hashem, que significa el nombre, como sustituto respetuoso. También se mencionan otros 2 nombres que derivan de este principal, los cuales explican cómo todas las cosas existen únicamente por el poder de su ser. Sin embargo, estos nombres derivados no alcanzan la profundidad y unicidad del nombre sagrado, pues solo éste testifica la realidad de su ser esencial, anterior y más allá de todo lo creado. Se aclara que los demás nombres de Dios fueron revelados con la creación y se refieren a sus acciones dentro del mundo, mientras que el nombre de 4 letras es previo y causa todos los demás. Solo éste expresa plenamente su unicidad, eternidad y el hecho de que su existencia es la única verdadera, siendo la base de todo lo que es, sin principio ni fin, sin ninguna causa más allá de él mismo. El nombre Yod-Hei-Vahei. Este capítulo comienza explicando que el nombre de 4 letras que representa al Creador, compuesto por Yod, Hei, Ba y Hei, es único y no creado. Este nombre expresa la esencia infinita y eterna del Creador, que trasciende tiempo, espacio y toda la creación. Los sabios enseñan que antes de la creación solo existía él y su nombre, enfatizando que no se habla de varios nombres, sino de uno solo, relacionado directamente con su ser intrínseco y eterno.
Cada vez que se menciona este nombre se está declarando que Él es uno y que su nombre también lo es, pues no puede haber más de una existencia ilimitada. La unicidad del Creador también se expresa a través de prácticas como el Ma'ase Merkabah, en donde las letras que siguen inmediatamente a las del nombre sagrado en el alfabeto hebreo, es decir, Kaf, Bab, Zayin y Bab, aluden directamente al mismo nombre. Estas letras tienen el mismo valor numérico que la expresión Él es uno. Esto se comprende porque dos seres verdaderamente ilimitados no pueden coexistir, ya que la existencia de uno limitaría al otro. Por eso, todo lo existente depende totalmente de él y sin él no tiene existencia propia. El texto utiliza métodos tradicionales de análisis de letras de la Cábala, como el Temurá, que consiste en intercambiar letras, reforzando la idea de que la unicidad de él es absoluta. Incluso en las inscripciones de las mezuzot se hace referencia a estas combinaciones de letras para recordar que cada mención del nombre sagrado es un testimonio de esta unicidad. No se trata solo de una declaración superficial, sino de una comprensión profunda y consciente de que toda la realidad depende únicamente de él. La recitación del Shema Israel es presentada como una gran mitzvah, en la que se declara la unicidad del Creador en la mañana y en la noche. Los sabios advierten que no debe hacerse solo con palabras, sino con plena intención, comprendiendo y sintiendo en el corazón el significado de lo que se dice. Cada vez que se piensa en su nombre se debe recordar esta unicidad, entendiendo que no puede haber más de una realidad absoluta y que todo lo demás no tiene existencia independiente. La enseñanza culmina afirmando que durante la recitación del Shema se debe coronar al Creador como Rey del universo y reconocer su unicidad en los 4 rincones del mundo. Esta proclamación es más que una obligación ritual, es la expresión consciente de que Él es la única realidad verdadera, y que todo lo demás carece de ser propio fuera de su presencia infinita y eterna. La existencia de Dios es intrínseca y necesaria, pues todo lo que existe depende completamente de Él. Nada tiene existencia propia fuera de Él, ya que es la fuente misma del ser. Aunque todo dejara de existir, Él seguiría siendo, pues no necesita de nada externo para existir. Su ser es absoluto y anterior a toda cosa creada, y su nombre representa esa existencia eterna y sin límite, no siendo solo una combinación de letras, sino la expresión misma de su realidad. Todo lo creado surgió por la fuerza del nombre de Hashem, como se expresa en la primera declaración de la creación. Este nombre es el origen absoluto de todo, y cualquier otra interpretación sería errónea. Las demás denominaciones que aparecen en la Torá fueron dadas en función de acciones concretas dentro de la creación, mientras que el nombre singular de Hashem es eterno, preexistente y fuente de todas esas otras formas de nombrarlo. Por lo tanto, ese nombre no es un título creado, sino la manifestación directa de su ser intrínseco. Este nombre precede no solo a toda existencia, sino también a cualquier otra manera de referirse a él. Ningún otro término puede abarcar su esencia, ya que todo lo demás fue creado y depende de él para existir. Su nombre es el testimonio de su unicidad y de que nada puede haber antes o fuera de él. Cuando la Torá lo nombra con este término especial, da testimonio de que es el único ser absoluto, eterno y sin comparación posible. La santidad de este nombre radica en que revela su identidad, siendo uno con él. No hay separación entre su ser y su nombre, por eso está prohibido pronunciarlo según el orden de sus letras, ya que trasciende cualquier forma, sonido o espacio. El nombre representa lo ilimitado, lo eterno y lo absoluto, siendo el mismo esa realidad. Así, no hay distinción entre el nombre y su identidad, pues son la misma cosa en todos los sentidos. Por lo tanto, cada vez que se menciona su nombre, se está afirmando su unicidad, ya que su nombre es uno como Él es uno. Tal como anunció el profeta Zacarías, llegará el momento en que Hashem será uno y su nombre será uno, mostrando que su nombre y su ser son inseparables y que toda existencia deriva de esta unidad absoluta que es Él mismo.
Al crearse el mundo, se manifestaron todos los demás nombres de Dios, cada uno según su función específica, pero todos ellos provienen del nombre único, Yod-Hei-Vav-Hi, cuyo valor numérico es 26. Esto se debe a que cada letra tiene un valor numérico, y en el caso de este nombre, sus letras suman 26. Este valor no es casual, ya que en la Torá todo tiene un orden y sentido matemático profundo, como se ha estudiado en las enseñanzas de los sabios. Cuando se desglosan las letras de ese número, se obtiene una riqueza de significados ocultos. Por ejemplo, las letras que representan 26 también forman combinaciones que se relacionan con conceptos como la bodega de vino o el cruce del río Yabok, mostrando cómo las cifras y las palabras esconden enseñanzas espirituales profundas. También al expresar el número 26 en palabras, se conecta con el concepto de la corona de la Torá y los 10 mandamientos, lo que indica que todo proviene y se sostiene en el poder de este nombre divino. Este razonamiento muestra cómo la expresión numérica de 26 puede presentarse de distintas maneras, y todas ellas reflejan la conexión con la Torá y sus enseñanzas esenciales. Así, la corona de la Torá y los 10 mandamientos no son entidades separadas, sino que están arraigadas en el poder del nombre singular de Dios, de donde provienen todas las leyes y principios sagrados. Los nombres divinos que se encuentran en la Torá, como Eye y Adonai, están integrados dentro del nombre único. Cuando se analiza cada parte de estos nombres, se observa que la suma de sus primeras mitades corresponde al valor de 26, mientras que las segundas mitades suman 86, sumando en total 112. Esto enseña que todos los nombres sagrados se unifican y dependen del nombre único, que es la fuente de todo. El nombre compuesto Hashem Elohim también sigue esta estructura. Hashem representa el 26 y Elohim el 86, juntos suman 112. Este patrón muestra que el nombre Elohim está sustentado por el nombre Hashem, reafirmando que todos los aspectos de la divinidad tienen su raíz en el nombre singular y que todos los otros nombres revelan distintas facetas de esa unidad esencial. Todas las demás denominaciones reciben su energía y sustento del nombre único, que representa la fuente y esencia de todo ser. Este nombre sostiene todo lo que existe y nada lo antecede. Antes de la creación del mundo, solo existía Él y su nombre singular, testimonio de su unidad absoluta y preexistencia. No debe pensarse que los otros nombres coexistían con este nombre antes de la creación, ya que solo con el surgimiento del mundo y la aparición de las formas de las letras emergieron los demás nombres, que dependen completamente de este único nombre para su existencia. Este nombre no debe confundirse con una mera secuencia de letras, pues trasciende cualquier forma escrita. Solo con la creación del mundo y las letras, su esencia se manifestó de manera que pudiera ser entendida a través de los nombres que representan sus acciones. Antes de esto, existía solo en su verdad intrínseca, más allá de cualquier expresión tangible. Las demás denominaciones fueron creadas de manera novedosa a partir de su ser esencial con el surgimiento de las letras y del mundo. Por este motivo, en el relato de la creación no se utiliza su nombre singular, sino el título de Elohim, que corresponde a su rol de creador. Esto enseña que su nombre propio precede y trasciende todo, mientras que los otros nombres son introducidos con la creación. Elohim es un título que refleja su función como creador, no su identidad esencial, la cual permanece separada y superior a todo lo creado. Este título, relacionado con el acto de creación, introdujo la idea de naturaleza, representada por Ateba, ya que es mediante este nombre que surgieron las leyes naturales. Elohim es un título específico que no forma parte de su ser intrínseco, sino que refleja su acción dentro del orden natural, instaurado con la creación del mundo, el cielo y la tierra, considerados como su trono, que no poseen existencia eterna en sí mismos. De esta manera, queda claro que el nombre Elohim es una designación nueva, introducida junto con la creación, relacionada únicamente con la manifestación del orden natural y no con la esencia eterna del ser,
que permanece inmutable y sin dependencia de las formas o los nombres que surgieron después. Aunque no tiene forma ni límites, el nombre singular de Dios es la fuente de toda forma y existencia. Las criaturas dependen completamente de él para ser. Aunque en la Torá aparece primero el nombre Elohim al describir la creación, este no es más que un título que representa su papel como creador del orden natural, pero no expresa su ser esencial. Es sólo a través de este título que el mundo fue creado, pero no tiene una existencia propia, ya que depende por completo del nombre esencial, que es el que manifiesta su ser intrínseco y eterno. Al comenzar la Torá diciendo que Elohim creó los cielos y la tierra, no se debe pensar que este es el nombre principal, sino que Elohim es un título que se introdujo específicamente para el acto de la creación del tiempo, el espacio y el orden natural. El nombre esencial, que es anterior y superior a toda creación, no está limitado por el tiempo ni el espacio y es inaccesible para la comprensión humana limitada. Por ello, la Torá inicia utilizando Elohim, para relacionar la creación con un título que pueda ser comprendido dentro de nuestra realidad limitada. El nombre Elohim, siendo solo un título, no puede existir sin el nombre que identifica al ser intrínseco, ya que un título necesita del portador de ese título. De ahí que todos los nombres que aparecen en relación con las acciones divinas no son nombres propios, sino títulos derivados de la acción de crear y gobernar. Solo el nombre que expresa su ser esencial puede llamarse propiamente un nombre, y éste siempre precede cualquier título. La Torá refuerza esta enseñanza al afirmar que Hashem Elohim hizo la tierra y los cielos, mostrando que, aunque Elohim fue utilizado en el relato de la creación, es Hashem quien precede y da fundamento a todo. No debe confundirse el título Elohim con el nombre esencial, ya que hacerlo implicaría pensar que Dios depende de la creación, lo cual es un error grave. Dios no está condicionado por el orden natural ni por ninguna novedad de la creación, sino que es el ser absoluto, eterno y autosuficiente. Por esta razón, está prohibido ofrecer sacrificios a Elohim en sí mismo, como si fuera un nombre propio, pues sería como reducir al Eterno a un rol limitado dentro de la creación. El título Elohim solo tiene sentido en la medida que apunta hacia el nombre esencial, el cual existe por sí mismo, independiente y anterior a todo lo creado, siendo la fuente de todo lo que es, sin depender de nada externo a él. El nombre Elohim es un título que se refiere a Dios como creador del mundo, pero no expresa la realidad última de su ser. Para todo lo creado, Elohim es un nombre que indica que su existencia depende de él, no es intrínseca ni eterna. Por eso, en la Torá se usa Elohim para narrar la creación, mientras que el nombre Hashem representa su ser único, eterno e independiente, que no depende de nada fuera de sí mismo. La Torá advierte que no se debe mencionar el nombre de otros dioses o poderes, porque aunque existen fuerzas celestiales llamadas Elohim, no son dioses independientes. Son poderes secundarios que dependen completamente de Hashem, quien es el único ser verdadero y causa de todo. Estos otros poderes no actúan por voluntad propia, sino que están sometidos a la voluntad de Hashem. Por esta razón, está prohibido adorar o servir a Dios usando el título Elohim, porque es compartido con otros poderes creados. La verdadera adoración debe dirigirse a Hashem, único y singular, para evitar confusiones y falsas creencias. Comentadores antiguos a veces expresaron estas ideas de forma general para facilitar la comprensión, pero el mensaje profundo es que solo Hashem expresa la realidad absoluta de Dios. Algunos versos de la Torá y los Salmos mencionan tanto el nombre Elohim como Hashem, pero siempre se debe entender que Elohim se refiere a su papel creador y las acciones en el mundo, mientras que Hashem es un nombre singular y eterno. La adoración debe enfocarse en Hashem para reconocer su unidad y preexistencia. La relación entre estos nombres muestra que el título Elohim es posterior a la existencia eterna de Hashem y solo se usa en referencia a la creación y sus efectos. Hashem es el fundamento y la causa de todo, mientras que Elohim es el título asociado a su función como creador del universo.
Los sabios explican que no debemos indagar sobre lo que está más allá del mundo, como lo que está arriba, abajo, antes o después de la creación, porque somos seres limitados y finitos incapaces de comprender lo ilimitado e infinito. Por eso, la Torá oculta el nombre intrínseco de su ser y comienza con el título Elohim para referirse a Dios como creador del mundo, pues este título está relacionado con la creación, algo nuevo que sí podemos estudiar y entender. El nombre Hashem, que representa su ser singular e ilimitado, precede a toda creación y no puede ser comprendido completamente por los seres creados. Sin embargo, podemos conocerlo a través de sus acciones en el mundo. Todos los otros nombres y títulos de Dios son solo referencias a sus actos creativos y no reflejan su esencia infinita. Cuando la Torá usa el título Elohim, se refiere a un nombre que cambia según la relación con los seres, como mi Dios o tu Dios. En cambio, Hashem es su nombre único e inmutable. Por eso, en la narración de la creación no se menciona su nombre intrínseco, sino el título Elohim, para diferenciar entre su ser eterno y las obras nuevas de la creación. El texto muestra que el nombre Hashem existía antes que Elohim, y que esta distinción es fundamental para entender la Torá y su mensaje. Conocer y tener fe en este ser singular es la base para aceptar la Torá con corazón completo, apreciar su profundidad y servir a Dios con amor y devoción verdadera. Aunque su nombre no se menciona explícitamente en la creación, su poder se manifiesta en términos derivados de su nombre intrínseco, como Yi y Guayi. Toda la creación surge de ese nombre, que es eterno y la fuente de toda existencia y poder. Así, solo él puede ser llamado Elohim, título que surgió con la creación. El nombre singular Hashem, formado por las letras Yod, Hei, Ba, Hei, tiene 4 formas de expresión, de las cuales 3 aparecen en la Torá. La cuarta es una sola letra, Yod, que no se puede comprender plenamente porque requiere al menos 2 letras para ser expresada. Estas formas reflejan diferentes estados del ser, y el número 26 representa su valor numérico en la tradición. La forma completa del nombre, Yod-Hei-Vahi, representa el ser intrínseco y preexistente de Dios, la base fundamental de toda existencia. La segunda forma, Yod-Hei-Va, o Ei, indica la renovación continua del mundo, mostrando cómo la creación surge constantemente de su ser. Esta forma, aunque incompleta, señala la transición entre el ser eterno y el mundo en constante cambio. La tercera expresión, Yah-H, Yod-Hei, está relacionada con la justicia divina, que recompensa o castiga según las acciones de las personas. Esta forma indica cómo se conduce el mundo, y aunque es imperfecta comparada con las formas anteriores, refleja el equilibrio y la exactitud en la gestión del universo. La última forma, la letra Yod sola, simboliza el origen y fundamento de todos los nombres y el ser. Estos nombres muestran cómo la realidad se despliega desde el ser único y completo hacia estados de existencia progresivamente más específicos. La totalidad de la creación y su continuidad dependen del nombre completo y perfecto, mientras que las otras formas representan aspectos de esa manifestación. Así, el nombre Hashem es la raíz y sustancia de todo ser, y sus formas derivadas expresan la manifestación y conducción del mundo. El versículo primero menciona el nombre Hashem y luego afirma que Hashem es uno, es decir, Hashem Echad. Esta segunda expresión explica y aclara la primera, mostrando que cada vez que se menciona Hashem, siempre se refiere a su unidad absoluta. Así, el nombre Hashem por sí solo incluye y confirma su singularidad, siendo la base de la afirmación diaria de su unidad en la oración del Shema. Este nombre único es la expresión de su ser intrínseco, anterior a la creación del mundo y fundamento de toda existencia. En cambio, otros nombres como Elohim son títulos que indican su función creadora y su dominio sobre el mundo, que es algo nuevo y dependiente de su ser. Por ello, el nombre Hashem revela su ser eterno e inmutable, mientras que Elohim refleja su acción continua como creador.
La recitación del Shema une estas ideas al declarar primero el nombre Hashem, señalando su ser preexistente, y luego el título Eloheinu, que reconoce su soberanía sobre la creación. Finalmente, se reafirma la unidad con Hashem Echad, que engloba la verdad de su ser absoluto y único, antes del tiempo y del espacio. La relación entre estos nombres también explica la combinación de atributos divinos de juicio y misericordia en la creación. El atributo de juicio solo no podría sostener el mundo, por lo que se añadió el de misericordia, ambos dependientes de la realidad del nombre Hashem. Esta comprensión profundiza el significado de los nombres y la naturaleza de la creación, que no es un acto cerrado, sino un proceso continuo donde la ausencia de la luz divina se percibe como mal o oscuridad, que en realidad no tienen existencia independiente. Así, el mal solo aparece como ausencia de la bondad y de la providencia divina. Esto se evidencia en que el mal no proviene de Dios, sino que surge cuando se oculta su presencia. La verdadera existencia es la luz de Hashem, y todo lo demás es reflejo de su ausencia o retiro momentáneo. Esta visión permite comprender mejor la naturaleza de la realidad y la experiencia espiritual. La palabra Elohim representa la creación en su estado inicial, pero esta creación no se completa sin el nombre Hashem, que indica la acción final y la realización tangible del universo. En la Torá, cuando se habla de creación, el uso de Elohim está ligado a la génesis de la existencia, mientras que el nombre Hashem se relaciona con la manifestación concreta de las formas creadas. La diferencia entre crear y hacer es clave para entender el proceso divino. Crear implica el inicio de algo nuevo sin forma definida, mientras que hacer se refiere a dar forma específica y delimitada a lo creado. Por ejemplo, la división de las aguas o la creación de los luminares usan el término que indica acción concreta, mostrando que se completó la forma en el universo. Los animales que habitan en ambientes especiales, como las serpientes, los peces y las aves, son creados usando el término brillá, que indica un tipo de existencia diferente y más dependiente, a diferencia de otros animales cuya creación se describe como una forma definida y específica. Estos seres están asociados con entornos que no son naturales para la mayoría, lo que resalta su condición especial. El hombre también se crea en dos etapas. Primero es creado como un ser sin alma, un simple cuerpo, usando el término brillá, y luego es formado como ser completo con alma y forma, usando el nombre Hashem. Esto muestra que la manifestación plena del hombre ocurre cuando se combina la creación original con la acción final que le da vida y forma. La comprensión de estos términos permite interpretar correctamente las escrituras y distinguir entre la creación inicial y su posterior concreción. El nombre Elohim señala el comienzo, y Hashem indica la culminación, mostrando cómo la divinidad actúa en el mundo para dar forma y existencia a todo lo que vemos. Todo lo creado está sujeto a cambio porque es nuevo y depende de algo que lo sostiene. Sin embargo, existe una realidad única que no cambia nunca, porque precede a todo y no tiene origen. Esta realidad se manifiesta en un nombre singular que refleja su esencia eterna y constante. Este nombre permanece inmutable, no importa cómo se ordenen o cambien sus letras. La verdad de esta realidad es que es un ser permanente, que no varía, y su nombre es el símbolo de esa existencia inalterable. Cuando se examinan todas las combinaciones posibles de las letras del nombre, en todas sus permutaciones, el significado nunca cambia. Siempre indica la idea de ser o existencia pura. Ninguna otra palabra tiene esta propiedad. Por ejemplo, combinaciones simples de otras letras producen diferentes significados, pero con este nombre ocurre lo contrario. Todas sus variantes confirman que representa la esencia del ser, la base de toda existencia, sin desviarse ni un instante. Esta singularidad hace que la realidad a la que se refiere sea absolutamente una y única, no una mezcla ni una combinación de partes. Esa unidad total se refleja también en su nombre, que es inseparable de su ser. El nombre no es un símbolo separado,
sino una expresión directa de esa esencia única y eterna. La certeza de que no cambia ni se multiplica en partes es fundamental para comprender su naturaleza profunda. Comparar este nombre con otros términos que se usan para referirse a Dios muestra la diferencia entre lo inmutable y lo que puede cambiar. Por ejemplo, el nombre Elohim, que indica la manifestación del poder creador, sí puede variar en su significado según cómo se combinen sus letras. Esto no sucede con el nombre que indica el ser esencial. Esto refuerza que la verdadera esencia es una singularidad invariable, no una entidad múltiple o sujeta a cambios. El reconocimiento de esta unidad absoluta es la base para una relación de amor auténtico. La unidad y el amor comparten la misma raíz numérica en la tradición, y se afirma que quien comprende esta unidad alcanza un amor profundo y sincero. Por eso en la oración se une el reconocimiento de esa singularidad con el mandato de amar, porque entender la verdadera unidad permite establecer un vínculo genuino y eterno. El nombre Ehyeh y su relación con el nombre Hashem. El nombre Hashem es único y singular porque revela la verdadera realidad del ser intrínseco y preexistente de Dios. Es el único nombre que pertenece exclusivamente a Él y no puede ser compartido con ningún otro ser creado. De este nombre singular se deriva otro nombre, que representa el origen de toda existencia, incluyendo el tiempo, el espacio y todos los seres creados. Este nombre es cercano a Hashem, pero es imperfecto e incompleto, pues no indica solo a Dios, sino también la existencia de todo lo que proviene de Él. La diferencia entre estos dos nombres es profunda. Hashem indica la existencia esencial, única y eterna de Dios, mientras que Ehyeh incluye la novedad de la creación y la existencia de los seres creados. Por eso, el nombre Hashem es considerado completo y perfecto, mientras que Ehyeh es imperfecto y refleja el inicio de la existencia nueva que proviene del ser divino. Este nombre Ehyeh está relacionado con las primeras letras del alfabeto hebreo, lo que simboliza el comienzo de la creación. A diferencia del nombre Hashem, que no puede ser pronunciado directamente debido a su naturaleza oculta y trascendente, Ehyeh sí puede ser articulado porque representa el mundo manifiesto y el inicio de todo lo que existe. Sin embargo, esta pronunciación no iguala la perfección del nombre original. Algunos sabios han confundido estos nombres, sugiriendo que Ehyeh deriva de palabras relacionadas con el ser o la existencia, pero no han explicado la enorme diferencia entre ambos. Esta confusión puede llevar a errores, porque el nombre Hashem es único y no puede ser equiparado con Ehyeh. La capacidad. El nombre Ehyeh es una manifestación secundaria y dependiente del nombre Hashem, que es el primero y el más fundamental. Este reconocimiento destaca la jerarquía y el orden en la manifestación del ser divino y de la creación que surge de él. La letra Ba representa el sello y conclusión del nombre Ehyeh, que incluye las primeras 6 letras del alfabeto hebreo, y este conjunto forma el nombre Yeo, que significa el comienzo de su camino. Esto indica que aunque Ehyeh es el inicio de los caminos de Hashem, solo Hashem es preexistente, intrínseco y primario. El nombre Hashem es la realidad eterna y la fuente de donde surge el nombre Ehyeh, que representa la novedad de la creación y todo lo que existe. Cuando Moisés preguntó a Hashem cuál era su nombre, buscaba entender el misterio del nombre singular y preexistente que representa a Dios. La pregunta de Moisés revela que el nombre Hashem está codificado en las letras iniciales y finales de las palabras que usó, mostrando que la búsqueda era tanto del significado como del secreto del nombre divino. Sin embargo, Dios no reveló completamente su nombre eterno, sino que respondió con Ehyeh, porque este nombre es accesible y se relaciona con la creación emergente desde el ser preexistente. En la época del exilio en Egipto, el mundo negaba la existencia de Hashem y adoraba a los astros y fuerzas celestiales como dioses. Cada nación adoraba diferentes estrellas y creía que éstas influían en la tierra y enviaban profetas para exigir sacrificios.
Estas creencias erróneas dieron origen a la idolatría y la adoración de árboles y lugares sagrados, manifestándose como prácticas de magia y hechicería que prevalecían entre los pueblos. Esta negación de Hashem no era nueva, pues desde la generación de Enos las personas comenzaron a profanar su nombre al servir a sus servidores celestiales en lugar de a él directamente. Con el tiempo, la fe verdadera se fue olvidando y solo quedó la adoración de los astros y fuerzas celestiales. Durante el exilio en Egipto, los israelitas también olvidaron el nombre de Hashem y la sabiduría divina, excepto la tribu de Leví, que permaneció fiel y fue la única que mantuvo la verdadera adoración, por lo que heredó el sacerdocio. El pueblo en el exilio no veía milagros evidentes y estaba rodeado por naciones que adoraban a los astros, sin reconocer a Dios como ser preexistente. Por eso, cuando Hashem se reveló a Moisés para liberar al pueblo, éste expresó su preocupación porque el gran nombre de Dios estaba oculto y desconocido para todas las naciones, lo que dificultaba la misión que debía realizar. El nombre y la realidad intrínseca de la existencia. El nombre que significa yo seré, expresa que todo lo que existe proviene de la realidad verdadera del ser intrínseco de Dios. La frase yo seré el que seré indica que Él es el ser que otorga existencia a todo lo que existe. Este nombre abarca tanto su ser esencial como la existencia de todos los demás seres que dependen de Él. La repetición del nombre enfatiza que la existencia de todo depende de su ser verdadero. El nombre proviene del nombre sagrado Hashem, que representa su ser preexistente y singular. Aunque Hashem es perfecto y no puede ser comprendido completamente por seres limitados, revela cómo de ese ser esencial surgen todas las cosas nuevas, como el tiempo y el espacio. Por eso, este nombre incluye tanto a Dios como a todas las criaturas que existen por Él. Al responder con el nombre en vez de Hashem, se muestra que la existencia divina es la fuente de todo ser. La palabra Asher, que significa que o el cual, conecta ambos mostrando que Dios es el ser intrínseco y que todos los demás seres dependen de ese ser para existir. La inclusión de todos los seres en este nombre se refleja en que aparece tanto en tiempo pasado como futuro, indicando la permanencia y universalidad de su existencia. Existen errores graves en la interpretación de algunos comentaristas que no distinguen entre el ser preexistente y los seres creados. Estos confundieron el nombre singular e intrínseco con otros nombres derivados que se relacionan con acciones divinas, destruyendo así la verdadera comprensión del nombre Eye. El nombre no expresa acciones, sino la esencia misma del ser, lo que hace que esta distinción sea fundamental para la fe verdadera. El nombre no es igual al nombre Hashem. Este último representa el ser singular y exclusivo de Dios, mientras que incluye tanto a Dios como a todos los seres dependientes de Él. Esta diferencia es clave para entender la naturaleza divina y su relación con la creación. El nombre está relacionado con la novedad del mundo y señala que todo proviene de la verdadera realidad del ser preexistente, bendito sea. Este nombre aparece al inicio de la Levit, cuyas letras representan la expresión y creación nueva, igualando a las 3 letras que indican la creación de todos los seres novedosos y que también confirman la realidad verdadera de su ser singular. Estas letras son una prueba de que Hashem es el ser intrínseco y único, mientras que todos los demás seres son limitados y creados. Las letras del nombre se expanden y suman un valor numérico que corresponde a la afirmación de que Hashem es uno, lo que significa que toda la creación confirma la singularidad absoluta de Hashem. El nombre simboliza las 6 direcciones del espacio y sella todo lo creado, reflejando que todo proviene del ser intrínseco de Hashem, y que la creación no añade ni resta nada de su perfección absoluta. El ser intrínseco de Hashem permanece idéntico y sin cambios antes, durante y después de la existencia del mundo, pues la creación no responde a una necesidad o carencia, sino que es una manifestación de su voluntad soberana.
La realeza de Hashem no depende de la existencia de la creación, sino que es un atributo de su ser eterno y verdadero. Cuando Mosé preguntó por el nombre verdadero de Hashem, la respuesta fue Eye, un nombre derivado que puede comprender un ser limitado. El nombre original y singular de Hashem es inaccesible y permanece oculto para la creación, porque revelar plenamente ese nombre implicaría revelar la verdad total de su ser, algo imposible para la mente humana. Por tanto, Eye expresa la novedad de los seres creados que surgen del ser preexistente y oculta la singularidad absoluta de Hashem. Esto explica por qué en la Torá se menciona este nombre en respuesta a la pregunta de Mosé y no el nombre singular, mostrando el misterio y la profundidad de la relación entre lo divino y la creación. El tercer nombre extraído después de los nombres Hashem y es Yah-H. La Torá utiliza tres formas especiales del nombre divino para representar diferentes aspectos del ser. El primero, Hashem, es el nombre único e intrínseco que expresa el ser preexistente y esencial de Dios, fuente de toda existencia. El segundo nombre, Ei, deriva de Hashem y simboliza la creación en constante novedad, la manifestación del ser nuevo. El tercer nombre, Yah-H, que surge del segundo, está relacionado con la conducta del mundo y representa el juicio, la retribución basada en las acciones. El nombre Yah-H refleja la manera en que se administra el mundo según la intención suprema de Dios. Este nombre indica que el universo opera bajo un sistema de recompensa y castigo, conectado con la moralidad y el orden divino. Así, cada nombre define una categoría distinta: Hashem para el ser preexistente, Eye para la novedad del ser creado, y Yah-H para la regulación y conducta del ser creado. En la narración de la creación, la Torá no utiliza el nombre Hashem directamente porque éste corresponde al ser esencial y único de Dios, que trasciende toda creación. Sin embargo, la creación misma se manifiesta a partir de expresiones derivadas de este nombre. Por ejemplo, el mandato que haya luz contiene letras de los nombres Yah-H y Eye, mostrando que la existencia nueva surge de esas formas expresadas del ser divino, no del ser esencial. La expresión y hubo, Guayé, que sigue al mandato también está formada por las últimas letras de estos nombres derivados. Esto indica que todo ser creado surge de estas expresiones, que aunque provienen de la esencia divina, no la contienen directamente, pues esta esencia es trascendente y no está incluida en la creación. Así, todo lo creado depende del ser divino, pero Dios mismo permanece fuera y más allá de toda creación. De esta forma, todo lo que existe, excepto el ser divino esencial, ha sido traído a la existencia a través de estas manifestaciones del nombre divino. Incluso el tiempo y el espacio, como realidades nuevas, dependen de esta dinámica de nombres y no del ser esencial, lo que permite comprender cómo la creación se origina y se sostiene desde la singularidad trascendente del ser divino. El nombre Hashem representa el ser intrínseco y singular de Dios, el cual está por encima y es causa de todo. Su nombre está formado por letras que no se mezclan con las letras que representan la materia del carro de Merkabah. La relación entre las letras que componen estos nombres muestra cómo todo proviene y se dirige hacia su ser, y cómo él permanece trascendente, por encima de todo. Todo está rodeado por el poder de su nombre único, que es la fuente y el motor de toda existencia. El nombre Hashem tiene tres formas expresadas que corresponden a tres valores numéricos, 26, 72 y 130. Estas formas están relacionadas con la forma en que su nombre aparece en la Torá y cómo actúa en la creación y en el mundo. El valor 72 coincide con la palabra Gesed, que significa bondad o misericordia, indicando que todos los caminos de Hashem son bondad y verdad. Esto se confirma en tres versículos de la Torá que tienen 72 letras y que describen la separación del mar en el Éxodo. El nombre Yah-H, que es la tercera forma del nombre de Dios, representa cómo los seres y cosas nuevas en el mundo son conducidos según la voluntad y el propósito supremo.
Este nombre aparece en la Torá relacionado con acciones y eventos del mundo creado, mostrando cómo la creación está guiada. Está ligado a la mitad de la existencia, porque corresponde a las primeras 5 letras del alfabeto hebreo, que representan la mitad del total del alfabeto, y simboliza la forma en que lo nuevo es manejado en la realidad. Este nombre Yah-H también está presente al principio y al final de otros nombres divinos, mostrando su papel en la conexión con otros aspectos de la divinidad. Se considera la forma final del nombre Yusebel de ser derivado del nombre intrínseco Hachem y está ligado al nombre Elohim, que también será explicado más adelante. El nombre Yah-H es esencial para entender la forma en que el mundo creado es gobernado y manifestado. El nombre Hachem representa la existencia única y eterna de Dios, quien es el ser preexistente y la fuente de toda existencia. Nada puede existir fuera de este ser, ya que todo lo que existe toma su ser de él. La existencia de cualquier cosa prueba su propia realidad y, por ende, la realidad del ser singular e intrínseco, que es Hachem. Este nombre señala que Dios es el primero y único en ser, antes que cualquier otra cosa. El nombre Eye indica el inicio de toda creación nueva, que surge de la realidad del ser preexistente. Este nombre refleja el estado inicial del ser que se manifiesta en las nuevas criaturas. Por otro lado, el nombre Elohim, aunque también indica novedad, está relacionado con la acción y la estructura de los seres creados una vez que ya existen. Así, Eye está conectado con el surgimiento del ser, mientras que Elohim se refiere a la composición y el funcionamiento de lo creado. El nombre Yahche está contenido dentro del nombre Elohim, que aparece al inicio de la Torá con la creación del mundo. La relación entre los nombres Eye y Elohim se puede comparar con la relación entre las letras del alfabeto hebreo y las palabras de la Torá. Las letras son la base fundamental y Eye representa ese fundamento, mientras que Elohim es la construcción que surge de ese fundamento. Por lo tanto, Eye señala el comienzo del ser y Elohim el desarrollo y la organización de ese ser. El término Yi, que significa que sea o que exista, se usa para manifestar la creación de la luz, el firmamento y los luminares, representando diferentes tipos de luz, intelectual, radiante y práctica. Esto muestra cómo el ser novel depende del nombre Eye, que surge directamente del ser intrínseco Hachem. En contraste, la estructura y conducta de lo creado se relacionan con el nombre Elohim. El nombre Elohim, derivado también del nombre Eye, significa yo hablaré y representa la composición y el cambio dentro del ser. Todo lo que no es el ser singular simple es una construcción compuesta, sujeta a transformación. Por eso, incluso los ángeles superiores son llamados Elohim, porque existen como entidades compuestas y limitadas. Solo Hachem es el ser simple, único y eterno, y todo lo creado es una manifestación compuesta de ese ser único. El título Elohim y su relación con los nombres divinos. Keter es el principio único y supremo del que emergen todos los demás nombres y manifestaciones divinas. De este origen surge el nombre Eye, que representa la existencia pura y absoluta, y a partir de él aparece Yah, el nombre que simboliza la fuerza creativa que da forma a la realidad. Keter y Yah forman un proceso en donde la esencia única de Dios comienza a expresarse y a tomar forma en el mundo. Elohim es diferente porque no es un nombre, sino un título que indica la función específica de creador o generador. En este sentido, Elohim no es la esencia pura, sino la manifestación activa que da forma y estructura a lo que se crea. Sin la fuerza de Yah, Elohim carecería de poder para actuar, pues Yah es el que otorga la capacidad para que la creación se manifieste y evolucione. La combinación de Yah con Elohim es el inicio de la creación. La palabra Yi, que significa que haya, refleja el momento en que la voluntad divina ordena que algo exista. Sin esta unión, Elohim estaría en silencio, incapaz de dar vida a ninguna forma. Es la interacción entre fuerza y forma, entre energía y estructura,
lo que permite que el universo y todo lo que contiene emerja y se mantenga. Esta relación revela que la creación no es arbitraria ni casual, sino un proceso dinámico donde diferentes aspectos de la divinidad colaboran para manifestar el mundo. La esencia divina permanece como principio absoluto, mientras que la función creadora se encarga de traer esa esencia a la realidad tangible, dando origen a la complejidad del universo. Entender la diferencia entre nombre y título ayuda a captar la profundidad del sistema divino en la Cábala. Keter y los nombres sagrados expresan la raíz espiritual, mientras que títulos como Elohim describen cómo esa raíz se concreta en acción. Este conocimiento muestra cómo la realidad está sostenida por un orden invisible, en donde la fuerza y la forma están inseparablemente unidas para generar la existencia. La creación comienza con la expresión que haya, porque nada nuevo podría existir sin que previamente exista su ser preexistente. Este término implica la aparición de algo totalmente nuevo, algo que no existía antes. Por eso, en el origen, para traer a la luz el primer elemento fundamental, que es la luz, se usa esta expresión exacta. A partir de ese momento, no es necesario volver a usar que haya para todo lo creado, pues lo que surge después ya procede de lo que fue creado primero en una cadena natural de transformación y evolución. El acto de crear la luz no fue el resultado de transformar algo ya existente, sino un surgimiento absoluto desde la nada. Por eso se dice que haya luz sin añadir que la luz proviene de otra cosa. En cambio, los elementos y seres que siguen, como la tierra que produce plantas o las aguas que generan criaturas, nacen uno de otro y por eso se describen de forma diferente, sin usar la expresión que indica la creación desde la nada. Todo lo que se crea después de la luz está ligado a la novedad inicial y depende de ese primer acto de creación. Es importante entender que la palabra que haya solo se utiliza para los primeros momentos de creación, especialmente para la luz y los cuerpos celestes como el firmamento y los astros, que son descritos como tres tipos de luminarias. La primera es la luminaria del intelecto, que proviene directamente de su ser singular y absoluto. La segunda es la luminaria radiante del firmamento, que depende de la primera. La tercera es la luminaria utilizable del Sol, la Luna y las estrellas, que a su vez depende de la segunda. Cada una refleja un nivel distinto de realidad y existencia. La existencia de todos los seres posteriores se basa en la novedad originada por ese primer que haya luz. La Torá nunca dice que haya para estos posteriores, porque su ser ya está incluido en la primera creación. Por eso, cuando dice que la tierra produzca plantas o que el agua esté llena de criaturas, se refiere a un proceso de transformación de una sustancia en otra, no a la aparición desde la nada. Este detalle es crucial para entender que la creación es un acto absoluto de la voluntad divina y no una simple evolución de materia preexistente. El poder para dar forma y existencia al mundo se atribuye a la unión de los nombres divinos Yahweh y Elohim. La fuerza vital que activa y da forma a todo reside en el nombre Yahweh, que proviene de la realidad preexistente y singular de Hashem. Por eso se dice que con Yahweh, Hashem formó los mundos, revelando que toda la creación surge de su ser y su nombre, manifestándose en el mundo con forma y existencia real. El título Elohim es posterior al nombre preexistente Hashem, que refleja la verdadera existencia de Dios. El título Elohim aparece solo con la creación, confirmando que antes de que existiera el mundo, solo estaba el nombre preexistente que da base a todo. La Torá comienza diciendo que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, pero esto no indica la formación detallada, sino una afirmación general de que todo lo creado no existía antes. El prefijo Beit en Bereisit se traduce como con, indicando que la creación y el tiempo mismo comenzaron juntos y que todo es una novedad. La creación no es eterna, sino que surge del nombre preexistente de Dios. El Rambam explica que el nombre Yahweh también forma parte de esta creación novedosa,
y que la creación se origina a partir del ser intrínseco de Dios que trasciende el tiempo. Los primeros 2 versículos hablan en general sobre la creación, pero no describen la formación específica de los cielos o la tierra. La verdadera formación comienza con la frase «Y dijo Elohim, que haya luz», que es la primera manifestación concreta del proceso de creación. Esta luz representa el intelecto superior y es el primer nivel de los seres creados, conocidos como los intelectos separados. La expresión «y fue así» aparece repetidamente durante la creación y funciona como una confirmación o sello del acto creativo. Esta frase se usa desde la creación del firmamento, indicando que la existencia de lo creado sigue a esta declaración divina. Así, toda la creación depende de la voluntad suprema expresada por la palabra Ye, que significa que haya y está fundamentada en el ser esencial de Dios. La creación se desarrolla en orden desde los seres superiores hasta los inferiores, siempre partiendo de la manifestación del ser divino a través del nombre Yah-H dentro del título Elohim. Todo lo creado depende de esta realidad preexistente, que da origen y sustancia a todo lo que existe. Los ángeles llamados intelectos separados fueron los primeros seres creados, y por eso poseen forma espiritual de intelecto. Los cuerpos celestes, llamados Galgalim, fueron creados después y tienen tanto forma como sustancia. La tierra, creada después de ellos, tiene además composición. Cada nivel recibe influencia del nivel superior. La tierra recibe sustancia de los cuerpos celestes y forma de los ángeles intelectuales. Esto se refleja en versos que indican que la tierra está influida por los cielos y por el intelecto angelical. Los cuerpos celestes también reciben su forma de los ángeles intelectuales, y se menciona que el espíritu de ciertos seres celestiales está en otros, señalando conexiones profundas entre ellos. Todos estos seres, excepto el Santo, bendito sea, son novedad creada, no intrínseca. Los primeros de estos son los ángeles intelectuales llamados Elohim, seguidos por los Galgalim y luego la tierra. La creación comienza con la orden «que haya luz», que da origen a los ángeles intelectuales y de ellos surgen los cielos y la tierra. El relato de la creación usa la palabra «et», que abarca todo desde el principio hasta el fin de la creación. La palabra «yi», «que haya», aparece 3 veces vinculada a las 3 clases de luz creadas: luz de intelecto, luz radiante y luz Yusebel. Estas repeticiones tienen un valor numérico que conecta a Miguel, el gran ángel ministro, llamado el sacerdote, con el poder de traer la creación a la existencia. Todas las cosas creadas dependen de él, y la realidad entera está marcada con la orden Yi-Kain, y fue así, que refleja la verdad de la existencia divina. La creación es un proceso ordenado con intención divina, y los ángeles intelectuales, aunque poderosos, son creados y dependen del ser único intrínseco. Por eso, no debe confundirse el comienzo de la Torá, que habla de los cielos y la tierra, con la primera creación específica, que fueron los ángeles intelectuales. La palabra et en el texto de la Torá es inclusiva, abarcando todo lo creado con los cielos y con la tierra. Los sabios explican que esta palabra siempre incluye varios elementos y que su uso es para abarcar todo, mientras que otras palabras en la Torá se usan para excluir. Este principio se aplica en muchos ejemplos, donde et incluye incluso conceptos amplios o personas relacionadas, como el respeto a diferentes figuras familiares. En contraste, la palabra ach se usa para excluir y diferenciar, marcando límites dentro del texto sagrado. Esto muestra cómo el lenguaje de la Torá está cuidadosamente construido para expresar la totalidad o la exclusión según el contexto. El significado del título Dios Elohim y la creación. La creación del mundo comenzó con 10 expresiones, incluyendo el primer versículo en el principio como una declaración general que abarca toda la creación. Sin embargo, la segunda expresión, y Dios dijo, haya luz, es la primera en el orden real de la manifestación, porque marca el inicio de la concreción de los seres nuevos.
La primera expresión es una declaración amplia, mientras que la segunda introduce el comienzo específico del acto creativo. El título Dios Elohim representa la totalidad del acto de la creación natural, ya que fue dado simultáneamente con el mundo y su orden natural. Un título siempre depende de la acción que describe, mientras que el nombre esencial de Dios, Hashem, refleja su identidad intrínseca y no está ligado a sus acciones. Por tanto, el título Elohim surge con la creación y no existe sin esta, siendo un nombre nuevo que denota el acto creador. El nombre intrínseco de Dios, Hashem, es eterno y único, reflejando su ser singular e independiente de cualquier acción. Por el contrario, todos los demás nombres, incluyendo Elohim, son títulos que dependen de las acciones divinas y solo existen en relación con ellas. Elohim es el título principal, porque todos los otros títulos y acciones derivan de la creación del orden natural. La palabra Elohim se menciona 32 veces en la narración de la creación en la Torá, y este número está ligado al concepto de la gloria de Dios, Kvod Elohim. Esta gloria está relacionada con la estructura profunda de la creación y con el trono de gloria que el profeta Ezequiel vio en su visión. Las 32 menciones corresponden a los 32 caminos de sabiduría mencionados en el Sefer Yetzirá, que simbolizan la manifestación oculta y poderosa de la creación. Este conocimiento está reservado para los sabios capaces de entenderlo intelectualmente, ya que el acto de crear algo de la nada no puede ser percibido con los sentidos físicos. La profundidad del poder de la creación está velada en la palabra «En el principio creó Elohim» para proteger la verdad de su gran misterio y su significado profundo, accesible solo a quienes pueden contemplar con la mente la grandeza de este acto divino. El título Elohim se menciona 32 veces en la narración de la creación, lo que explica la gloria de Elohim. Estas 32 menciones corresponden a los 32 caminos de la sabiduría del Sefer Yetzirá. Cada vez que aparece la palabra gloria en la Torá, se refiere a esta gloria original relacionada con el acto de la creación, que fue manifestado a través de estas 32 apariciones del nombre Elohim. Este nombre incluye las 10 sefirot intangibles y las 22 letras del alfabeto hebreo, que forman los caminos por los cuales todo fue creado. Las 22 letras del alfabeto se combinan en parejas que son la base de las raíces de 3 letras de donde surge toda expresión en la lengua sagrada, con las que el Creador trajo todo a la existencia. El primer par es El, y el último es Kol, que abarca todo el alfabeto y simboliza el Dios de todo. Estas parejas giran alrededor de la letra central Hei, que también está en el centro del nombre Elohim, mostrando que toda la creación y lenguaje están centrados en esta letra. Dentro del alfabeto, las primeras 9 letras forman un ciclo con Hei en el centro, y la 10ª letra Yod es especial y santa, simbolizando lo sagrado ante Hashem. Los pares de letras que forman ciclos atestiguan la importancia del Yod, que es un punto central en el ciclo y está conectado con la letra Hei. Estos detalles serán explicados más a fondo, pero aquí se resalta que todo gira alrededor del centro, que es Hei en Elohim. El profeta Isaías dice que mi mano hizo todo esto, refiriéndose a que todo esto equivale a Elohim, y que todo lo creado viene del verdadero ser de Hashem. Esto significa que el título Elohim, como Dios y Creador, proviene de la realidad profunda de Hashem, el ser intrínseco y verdadero, y que a través de este nombre se genera toda la creación y el orden natural. Otras escrituras explican que el título Elohim, asociado con el juicio, desaparecerá al final de la redención, cuando solo Hashem será reconocido y servido en el mundo. Por lo tanto, aunque Elohim es el título usado para la creación y el juicio, al final solo Hashem, el nombre intrínseco y único, será adorado y reconocido como el verdadero soberano del universo. El Santo, bendito sea, es llamado Elohim en relación con sus acciones perfectas, especialmente porque su ley de justicia reina suprema en toda la creación. Cada cualidad de la naturaleza está limitada para no invadir a otra,
pues las leyes naturales están establecidas según sus perfectas normas de justicia y rectitud, las cuales son firmes y no se pueden transgredir. Por eso, el nombre Elohim acompaña todo el acto de la creación, indicando que el orden natural se sostiene bajo leyes justas y equilibradas. El título Elohim también implica poder y fortaleza, como lo indica su forma Aale, que significa el poderoso. Este nombre muestra que el Santo, bendito sea, mantiene todo el orden natural con fuerza infinita, sin que ninguna ley necesite otro sustento fuera de él. La creación es estable y perdura porque está sostenida por la verdad y justicia divina, y por eso las leyes naturales no cambian ni se desvían, pues están firmemente establecidas con el poder de Elohim. Cuando se dice que Elohim vio que todo era muy bueno, significa que las leyes naturales que él estableció son perfectas y no requieren cambios. Estas leyes permanecen inmutables durante toda la existencia del mundo porque fueron creadas en estado de perfección y con una fuerza que asegura su duración. Por eso no es posible añadir o quitar nada del orden natural, ya que fue creado con máxima perfección y permanece sostenido por ese nombre poderoso. Sin embargo, esto no limita que el Santo pueda modificar las leyes naturales mediante milagros, porque Él es quien crea y sostiene todo. Los milagros demuestran que las leyes naturales no son intrínsecas ni eternas, sino que dependen de la voluntad del Creador, quien puede cambiar o anular esas leyes cuando lo desee. La existencia de milagros confirma que el mundo es una creación nueva y limitada, y que su orden no es absoluto ni independiente del Creador. Los sabios enseñan que, al crear el mundo, el Santo ya estableció condiciones para que sucedieran milagros, como la división del mar en la salida de Egipto. Esto indica que los milagros no rompen verdaderamente las leyes naturales, sino que son parte de su naturaleza desde el principio. El orden natural fue creado con la capacidad de resistir y permitir estos eventos excepcionales que muestran el dominio absoluto del Creador, quien puede revertir el mundo a su estado original después del milagro, dejando claro que las leyes naturales son creación y sustento divino y no reglas fijas e inalterables. El título surgido después de Elohim. Todos sus títulos obtienen su fuerza y existencia de su nombre intrínseco, Hashem. Sin él, ninguno podría existir. Ninguno de estos títulos contiene todas las letras de su nombre, sino que solo una parte basta para dar vida y poder a los demás. Las letras del nombre Hashem se distribuyen en los títulos Elohim y Eloah, donde la primera mitad del nombre, Yod-Hei, está en Elohim y representa la acción de hacer existir, mientras que la segunda mitad, Vah-Hei, está en Eloah y simboliza el movimiento y la composición. Aunque el nombre completo Hashem indica el ser simple y perfecto, no está relacionado directamente con la acción o el movimiento, sino que es la base de donde todo surge. El nombre Hashem es único y preexistente, completamente trascendente respecto a la creación. Sus letras parciales, usadas en otros nombres y títulos, dependen totalmente de él para existir y no son comparables a su nombre completo. Esto significa que, aunque los títulos como Elohim y Eloah se derivan de su nombre y están ligados a la acción y el movimiento, siempre permanecen subordinados a la realidad de su ser único. Por eso, el nombre completo no aparece en títulos relacionados con acción o movimiento, sino que es la causa que los origina. Es fundamental entender que todo acto depende de él, pero él no depende de ninguna acción. Sus títulos reflejan las acciones que él provoca, pero él es el origen, el fundamento de todo. La acción es efecto de su ser, no la causa de su existencia. Por eso, la fe debe asentarse en que todas las acciones dependen absolutamente de él y su nombre intrínseco, que es eterno y absoluto. Los títulos Elohim y Eloah reciben poder y forma del nombre intrínseco, y actúan según la parte del nombre que llevan. Elohim, que incluye Yod-Hei, está ligado a la acción creadora, mientras que Eloah, que incluye Vah-Hei, se relaciona con el movimiento. Estos títulos siguen uno tras otro, reflejando la sucesión de las letras del nombre,
y muestran cómo el ser y la acción se manifiestan de manera ordenada desde la fuente suprema. En la Torá se encuentran estos nombres, como en el cántico a Azinu, donde Eloá aparece en relación con Dios Creador, mientras que en otros versos la palabra Eloá aparece incompleta para referirse a demonios o falsos dioses, mostrando que les falta la fuerza del movimiento y la acción completa. Esto confirma que solo el nombre completo y perfecto contiene la realidad total y el poder, mientras que los nombres parciales solo existen por derivación y dependen completamente del nombre supremo. El siguiente título que se revela después de Elohim. El título El, por el que se le llama en la Torá, proviene de la realidad de su ser intrínseco y se extrae hacia los nombres Elohim y Eloá. A través del uso de El, toda la creación fue traída a la existencia. Todo ser creado surge con este nombre, que está vinculado al acto de creación y a la expresión y fue, que tiene el mismo valor numérico que El. Por eso, cada acción en la creación lleva el sello de El, reflejando su presencia en el mundo. El nombre El se distingue y separa del nombre Hashem, que es trascendente y está por encima del mundo. La Torá muestra que el nombre Hashem El Olam incluye todos los títulos que surgen del ser intrínseco, uniendo los aspectos de Yod-Hei y Vah-Hei, manifestados en Elohim y Eloá, seguidos por El. Este nombre contiene las tres dimensiones que dan origen y sostienen toda la creación, mostrando cómo lo divino se manifiesta en la realidad creada sin perder su trascendencia. El título El no es el primero ni el último de los nombres, aunque está en el origen de todos los constructos y expresiones. Es la base de las combinaciones de dos letras que forman todas las expresiones posibles. Su valor numérico deriva directamente del nombre Hashem y confirma que Él está extraído del ser único y preexistente, siendo la fuente y fundamento de toda manifestación en el mundo. La puerta del santuario. El texto explica que el nombre divino de Dios, representado por Keter y Elohim, es tan sagrado y oculto que no puede ser pronunciado ni comprendido directamente. Este nombre es la esencia misma y eterna de Dios, por lo que permanece oculto y protegido en un lugar especial llamado el santuario o Eichal. En este santuario se esconde la presencia divina, que está más allá del entendimiento humano y no puede ser expresada con palabras. El santuario contiene no solo el nombre sagrado de Dios, Hashem, sino también la explicación de su unicidad y unidad absoluta, como se manifiesta en la Torá y en el acto místico conocido como el acto del carro o Ma'aseh Merkabah. La palabra Eichal tiene el valor numérico de 65, que es la suma del valor numérico del nombre divino, 26, y de la frase que afirma la unidad de Dios, Hashem Echad, 39. Esto muestra que el santuario reúne el nombre y su significado profundo en una sola expresión. El texto recalca que la unicidad y la singularidad de Dios están contenidas dentro del santuario, que funciona como un lugar oculto donde la esencia divina permanece protegida y oculta para los seres humanos. Este santuario es el espacio donde el nombre de Dios puede ser llamado y a la vez permanece invisible para el entendimiento común. Se menciona también que los profetas advirtieron que el nombre sagrado no debe ser pronunciado, y en su lugar se usa la palabra silencio oas, que tiene también el valor numérico de 65, igual que Eichal. Esta sustitución indica que el nombre divino está oculto y que se debe respetar su misterio, utilizando un término que simboliza la reserva y el respeto hacia lo inefable. Se señala que el santuario es el lugar donde Dios está presente y desde donde gobierna su creación. Cuando se dice que Dios está en el santuario de su santidad, se indica que su esencia está oculta y que la tierra entera está en silencio ante su presencia. Esto reafirma la idea de que la divinidad es una realidad que trasciende toda expresión y se encuentra velada en un espacio sagrado y secreto. El nombre Mi Señor Adonai representa el santuario Eichal donde se oculta y protege el nombre singular de Dios, Hashem, que expresa su unidad absoluta. Este nombre revela que Dios es el Señor de todos,
y por ello no se debe intentar comprender más allá de lo que se ha revelado. Es fundamental entender correctamente el título Mi Señor Adonai, porque es el lugar donde se oculta su nombre sagrado. Los capítulos anteriores, que tratan sobre el ser intrínseco y los títulos divinos, preceden a este porque juntos explican la progresión y la relación entre los nombres divinos. La Torá presenta este orden en un verso que dice que Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Esto indica que primero está el ser singular, luego su título como Elohim y finalmente el título Mi Señor Adonai, que muestra su dominio sobre todo lo creado. El título Mi Señor Adonai actúa como un intermediario entre quien dirige su intención hacia Dios y el nombre singular de Hachem, que no puede ser pronunciado tal como está escrito. Este título expresa que Dios es el Rey y Señor sobre todo lo que ha creado, primero actualizando la creación como Elohim y luego reinando sobre ella como Adonai. Aunque los títulos Elohim y Adonai están en plural, esto indica que no son exclusivos de Dios, sino que también se aplican a los seres creados cuando actúan según esas cualidades. Por ejemplo, jueces son llamados Elohim porque representan justicia, y líderes son llamados Adonai como señores de sus tierras. Sin embargo, el nombre singular Hachem no tiene plural porque es único y exclusivo del ser intrínseco de Dios. El hecho de que estos títulos estén en plural genera confusión en algunos, pero esto solo significa que son compartidos con otros seres en función de sus roles, mientras que el nombre singular y los nombres del ser único son completamente exclusivos de Dios. Los títulos que parecen singulares, como Eloá o El, también forman parte del título plural Elohim, por tanto, comparten esta característica. El nombre singular permanece totalmente separado de estos títulos, reafirmando su exclusividad. Cuando los profetas se dirigen a Dios en sus visiones, usan el nombre Adonai, que significa mi Señor, en lugar del nombre Hachem. Esto sucede, por ejemplo, en los diálogos de nuestro padre Abraham con Dios, donde siempre usa mi Señor para hablar directamente con él. En la Torá, aunque a veces se escriben los dos nombres juntos, la pronunciación correcta es usar Adonai en voz y tener en mente Hachem, ya que este último es un nombre sagrado que no se pronuncia en voz alta. En la oración, aunque nos dirigimos directamente a Dios, nunca se debe pronunciar el nombre Hachem. En cambio, se dice Adonai con respeto y temor. Esto es porque la oración, que es iniciada por la persona, no es comparable con la comunicación profética directa, que es iniciada por Dios. Incluso los profetas, en sus visiones, nunca pronuncian el nombre Hachem en voz alta, solo lo recuerdan en su mente. Cuando Moisés habla con Dios en sus diálogos proféticos, también usa el título Adonai. En la Torá, se menciona el santuario o Eichal como una referencia directa a ese nombre de mi Señor. Por eso, la Torá utiliza Adonai al referirse al templo santo, como muestra de su relación especial con la divinidad y su presencia en el santuario. El nombre Adonai es considerado el segundo título de Dios después de Elohim. Elohim representa la realeza y la creación, mientras que Adonai indica su señorío y dominio sobre todo lo creado. Esta jerarquía de nombres también aparece en los Salmos de David, donde agradece a Dios usando los tres nombres en orden, Hachem, Elohim y Adonai. Estos nombres juntos representan niveles elevados del intelecto espiritual y se asocian con el jardín del Edén, al cual una persona puede acceder en vida gracias a la comprensión de estos nombres sagrados. La mezuzá, que se coloca en los hogares judíos, está vinculada al santuario, mostrando así la importancia del nombre y la presencia divina en la vida cotidiana y en la protección espiritual. El nombre de Hachem no tiene una pronunciación fija ni un conjunto permanente de vocales que expresen su esencia verdadera. Cuando se vocaliza, solo señala cómo su ser se manifiesta en una forma particular, como en la palabra Torá, pero esto no revela la realidad absoluta de su ser único e ilimitado. Cualquier intento de pronunciarlo con vocales específicas implica limitarlo,
lo cual es imposible ya que su esencia trasciende todo espacio y forma. Se prohíbe pronunciar su nombre según las letras escritas, pues hacerlo sería un error grave, como indica la Torá. Aunque hay vocales asociadas a su nombre que representan influencias específicas para la creación, estas no expresan su ser esencial, sino manifestaciones temporales para dar existencia a lo creado. Su nombre singular está oculto y no puede ser comprendido ni expresado por seres limitados. Él preparó un santuario, el Eichal, para ocultar su ser y permitir que su señorío sea aceptado sin duda. El nombre real permanece oculto dentro de ese santuario, y se le llama por su título Mi Señor Adonai para mostrar respeto y reconocer su dominio absoluto. Esto es como un hijo que llama a su padre Abba en lugar de usar un nombre personal para mantener la dignidad y el respeto. Aunque su nombre verdadero está oculto, sus acciones y títulos son públicos y reconocidos. Su señorío se revela, pero su ser esencial permanece secreto y fuera del alcance del entendimiento humano. La pronunciación del nombre de su ser único sigue siendo inaccesible, y solo se acepta su nombre por el título que refleja su dominio, sellando la puerta para cualquier intento de comprender su esencia última. El reconocimiento de su señorío debe hacerse con humildad y sin intentar profundizar en lo incomprensible. Esto se refleja en las palabras del rey David, quien glorificó su nombre en la tierra, reconociendo tanto su nombre oculto como su título en el santuario donde su ser se esconde. Así se acepta su autoridad sin intentar comprender lo que está más allá del alcance humano. El nombre singular e intrínseco de Dios, Hashem, es completamente oculto y más allá de toda comprensión para cualquier ser, excepto para él mismo. No es posible que ningún ser nuevo invoque explícitamente ese nombre, porque al ser Dios incognoscible, su nombre también lo es. Por eso, cuando en las Escrituras alguien llama a Dios, en realidad solo pronuncia el título Adonai, que reconoce su soberanía absoluta. El nombre Hashem no tiene vocales fijas, lo que refleja su carácter oculto y único. Sin embargo, sostiene todas las formas del mundo, pues todo depende de su ser intrínseco. Las diferentes vocalizaciones del nombre indican que todas las cosas provienen de él y dependen de su existencia, pero no permiten comprender su esencia, que es inaccesible para cualquier mente. Para proteger esta realidad y evitar que se intente comprender lo incomprensible, Dios preparó un santuario, el Eichal, que sirve como un portal para llamarlo. Esto limita la manera en que se puede nombrar y relacionar con su ser esencial, permitiendo que se reconozca solo lo que puede ser entendido y dejando en secreto lo que permanece oculto. Los títulos Elohim y Adonai están ligados al nombre singular Hashem. En la Torá, a veces se escribe Hashem pero se pronuncia Elohim, especialmente cuando está precedido por el título del santuario. En otros casos, el nombre se pronuncia como Adonai, que es el título que más comúnmente se usa para referirse a Dios en las Escrituras. Ambos títulos dependen y están sustentados por el nombre singular Hashem. El nombre Hashem indica la realidad verdadera, singular e inmutable del ser esencial de Dios antes de la creación del mundo. Es único y excluye cualquier descripción o limitación. Los títulos descriptivos como Elohim y Adonai solo existen desde la creación y reflejan sus acciones, no su esencia. Esto muestra que Dios es completamente uno, sin necesidad ni dependencia de nada, y que su nombre singular es la expresión de esa unidad absoluta. En un solo versículo se mencionan 3 títulos de Hashem que reflejan diferentes aspectos de su esencia. Cuando se usa su nombre singular, Hashem, se refiere a su ser único y absoluto, sin asociación con ninguna otra creación. En cambio, los títulos Elohim y Adonai, Dios y Señor, son compartidos en cierto sentido con seres creados como ángeles, jueces y reyes. Estos títulos indican su acción como creador y su autoridad sobre todas las cosas, mostrando que Él es el que gobierna sobre los poderes celestiales y terrenales. El título Elohim está vinculado a los ángeles y a los magistrados,
reflejando la relación entre la acción divina y la creación. El título Adonai se usa también para otros señores y reyes, indicando que, aunque compartido, Hashem es el Señor absoluto por encima de todos. Este uso compartido explica la doble mención de los títulos en los textos sagrados, para mostrar que Él es quien efectúa las acciones y ejerce dominio supremo. El nombre singular Hashem es exclusivo de Él y representa su ser esencial y eterno. Los títulos Elohim y Adonai provienen de su creación y soberanía. Entender estos tres nombres permite comprender su unicidad, su acción creadora y su dominio absoluto. Estas ideas forman las bases de las primeras tres puertas de este estudio, la del ser intrínseco, la del título y la del santuario, que explican respectivamente su esencia, su título como creador y su dominio como rey de todo. El nombre Hashem. El nombre Hashem es el fundamento y la esencia de todos los nombres y títulos divinos. Aunque existen muchos títulos que describen diferentes aspectos de Dios, solo Hashem es llamado realmente un nombre en su sentido más profundo. Este nombre refleja su ser singular, inmutable y completo, que no depende de nada externo y es suficiente en sí mismo. Los demás nombres son títulos que señalan características o funciones, pero no su esencia única. Todos los seres y criaturas reciben nombres que dependen directamente del nombre Hashem, pues su existencia está fundamentada en él. Así, aunque otros tengan nombres, estos no tienen existencia independiente, sino que reflejan la realidad única e intrínseca de Hashem. Por tanto, cada nombre de cualquier ser es un testimonio de la singularidad y la realidad preexistente de Hashem. El nombre Sadai, que significa es suficiente, indica que Dios es perfecto y no necesita nada ni a nadie. Cualquier cambio aparente en su voluntad no afecta su esencia, ya que Él permanece inmutable y completo. Esto confirma que solo Hashem es el verdadero nombre, y todos los demás nombres solo son títulos o reflejos de esa esencia. Antes de Moisés no existía un profeta con la misión de hacer milagros públicamente. Los patriarcas enseñaron sobre Dios principalmente mediante la razón y la lógica, instruyendo a su pueblo para que reconocieran que el mundo no existe por sí mismo, sino que depende de un creador único. Abraham comprendió esta verdad y la enseñó, enfrentando la oposición de su tiempo y demostrando su fe incluso ante la amenaza de la muerte. El milagro que salvó a Abraham del fuego fue una confirmación divina de sus enseñanzas, pero no fue el uso de milagros lo que sustentó su mensaje, sino la claridad intelectual y la verdad sobre la existencia única y eterna de Hashem. Así, el llamado a actuar en el nombre de Hashem se basa en esa realidad única y en la enseñanza clara de su existencia y poder, no en señales o maravillas externas. Hashem se reveló a los patriarcas con el título Sadai y con su nombre Hashem. Esto significa que su nombre es único y suficiente, sin necesidad de otros nombres, porque Él es completamente perfecto y no carece de nada. El título Sadai certifica que el nombre Hashem es el único y verdadero nombre singular que representa su ser eterno y absoluto. Los patriarcas usaron el título Sadai para atestiguar la singularidad y la realidad de la existencia de Hashem, ya que en esa época no había milagros abiertos que demostraran su presencia. Por eso debían confiar en la lógica y en la enseñanza del nombre Sadai para testificar su unidad absoluta y que todo lo creado es una manifestación nueva de su ser. El texto aclara que el nombre Hashem sí era conocido por los patriarcas, pero solo de forma intelectual y racional, no a través de señales o milagros evidentes. Por eso se usaba el título Sadai para expresar esta relación, señalando que él no se había dado a conocer públicamente por medio de milagros, sino a través de la razón y la enseñanza. Con la llegada de los milagros abiertos en la época de Moisés, el uso del título Sadai se volvió menos común, porque ya no era necesario demostrar la existencia de Hashem por medios lógicos, sino que su poder se mostraba directamente. Por eso el nombre Sadai se oculta y se usa menos en la Torá después de ese momento.
Se explica que el profeta gentil Bilaam solo entendió el nivel limitado del título Sadai y no el nombre pleno de Hachem, a diferencia de los patriarcas, quienes usaban el título para testificar la verdadera y singular existencia de Hachem. Esto refuerza que el título Sadai es una base racional y lógica antes de la revelación directa de los milagros. El nombre Hachem, que significa el nombre, es único y singular, y solo este nombre se puede llamar verdaderamente así. El título Sadai, que significa es suficiente para él, se refiere a ese nombre singular de Hachem. En tiempos de Job, cuando la providencia divina no era clara para muchos, se usaba el título Sadai para afirmar el dominio y control divino sobre el mundo. El arcángel Metatrón, cuyo nombre tiene el mismo valor numérico que Sadai, es un servidor que solo actúa por la voluntad de Hachem, y su nombre refleja la dependencia absoluta en el Maestro, que es Hachem. El nombre Sadai señala que Hachem no necesita nada fuera de sí mismo, todo lo que crea es por benevolencia hacia las criaturas, no por necesidad. Este nombre es un título creado que confirma que la singularidad de Hachem y su nombre son suficientes en sí mismos. Además, en el Cantar de los Cantares, se encuentra un indicio de esto con la palabra Sadayich, que contiene el nombre Sadai y el valor numérico del nombre singular de Hachem, mostrando que donde hay existencia, está su nombre y su ser. La palabra nombre y el término allí están vinculados para mostrar que la existencia misma depende del ser singular de Hachem, quien da forma y realidad a todo. Si no existiera este ser singular, tampoco existiría ningún nombre ni nada en el mundo. Así, todo lo que existe es testimonio de la realidad y singularidad de Hachem, y todos los nombres de seres y cosas dependen de su nombre singular y de su existencia. La puerta de los ejércitos. El mundo es creado a partir de un ejército de letras, llamado Zvaot, que depende completamente del nombre intrínseco de su ser, Hachem. Sin este nombre, no existirían los ejércitos celestiales ni ninguna creación. El término Zvaot siempre se une al nombre divino, ya que por sí solo no es un nombre santo ni único, sino que depende totalmente de él para su existencia y manifestación. Este nombre sagrado, Hachem, es la base y el soporte de todos los ejércitos del universo, ya sean celestiales, intelectuales o terrestres. Estos ejércitos no tienen existencia propia sino que dependen totalmente de él. La repetición triple de la palabra santo en el versículo que dice santo, 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 Hachem de los ejércitos revela la importancia del nombre y la conexión con estos ejércitos. Los ejércitos del mundo se dividen en tres categorías principales, las cuales derivan de las primeras tres letras del nombre singular de Hachem, Yod, Hei y Ba. Estas letras representan las dimensiones y direcciones del espacio, y con ellas se generan las 6 letras primeras del alfabeto hebreo, que a su vez representan las 6 direcciones del espacio tridimensional, arriba, abajo, este, oeste, norte y sur. Cada categoría corresponde a un tipo de ejércitos, los ejércitos del intelecto, los ejércitos del cielo y los ejércitos de la tierra. La primera letra Alep representa a los ejércitos del intelecto, que son las formas separadas y el fundamento de la creación espiritual. Estos son simples, pero también son parte de una creación nueva y forman la base para las estructuras y multiplicidades que seguirán. Los conceptos de los números y letras reflejan la relación entre la base espiritual y la manifestación física, indicando cómo las dimensiones del espacio y las direcciones se originan en el nombre sagrado y en la estructura fundamental del universo. Esta relación entre letras, números y creación revela la conexión profunda entre el nombre de Dios y la totalidad de la realidad que surge de él. Solo Hachem es realmente uno, pues su singularidad es absoluta y no comparable a nada más. Su nombre confirma que es un ser único y sencillo que precede a todo lo que existe. Todos los demás seres, incluso los ángeles que son formas espirituales de intelecto puro, están compuestos de al menos dos aspectos, la novedad y la forma, pues son seres nuevos que dependen de la existencia intrínseca de Hachem para ser.
Estos ángeles, aunque son intelectos simples, no existen por sí mismos, sino que su existencia depende totalmente de Hashem, quien los sostiene y les da vida. Son constructos formados por novedad y forma, lo que los distingue radicalmente de la simplicidad absoluta y preexistente de Hashem. Por ello, ninguno de ellos puede ser llamado uno en el mismo sentido que él. La letra Aleph representa a Hashem como la base de todo ser, un uno absoluto sin partes ni composición. Las letras Beit, Gimel y Dalet simbolizan niveles sucesivos de seres creados, cada uno con una composición más compleja que el anterior, formados por novedad, forma y sustancia, siempre dependientes de Hashem. Esta configuración muestra cómo todo lo creado es un constructo, mientras que Hashem permanece como la única verdadera unidad singular. Así, incluso las formas más elevadas, los primeros intelectos y los cuerpos celestiales, son construcciones compuestas de varias partes, mientras que la esencia de Hashem es simple, eterna y autosuficiente. Él es el sustentador de todo y no necesita de nadie ni nada para existir. Por eso, solo Él puede ser llamado el único verdadero uno. Todos los demás seres dependen de Él, son nuevos y están formados por combinación de aspectos, y aunque sean los primeros y más refinados, son siempre constructos en contraste con su singularidad absoluta. Los mundos celestiales, llamados Galgalim, dependen de los seres angelicales y están subordinados a ellos, mientras que estos seres angelicales provienen del ser singular intrínseco y dependen completamente de él. Los Galgalim reciben tres cualidades del nivel anterior: sustancia, forma y novedad. Esta relación se refleja en las letras hebreas que representan los niveles de existencia, donde cada nivel agrega una cualidad nueva a la existencia previa, comenzando por el ser singular, representado por la letra Aleph. El siguiente nivel, llamado el mundo bajo o Olam Asafel, incluye composición además de sustancia, forma y novedad. Este mundo recibe la novedad del ser intrínseco, la forma de los seres de intelecto y la sustancia de las esferas celestiales. En este proceso, cada nivel depende y es sostenido por el anterior, hasta llegar al ser singular que no depende de nada, es la causa primera y el fundamento de todo lo creado. El ser singular es quien da existencia, forma, sustancia y composición a todos los niveles de la creación, aunque ninguna de estas cualidades puede aplicarse a él. Él sostiene todo y es la base de todas las formas, por lo que se le llama la forma del mundo. Todo depende de la forma para existir, y esta forma depende del ser intrínseco que la sostiene. La realidad del ser singular demuestra que es eterno y preexistente, y que todos los niveles de la creación, desde el mundo bajo hasta las esferas celestiales y los seres angelicales, están unidos y dependen de él. Él es la causa última de todo, y ninguna existencia puede sostenerse sin su apoyo. Esta idea se expresa en la triple repetición de la palabra santo en la Torá, que representa las tres categorías de ejércitos o niveles de creación: los del mundo bajo, los de las esferas celestiales y los de los seres de intelecto. Cada uno proclama la santidad del ser singular, quien sostiene y da existencia a todo. Así se entiende la oración de la Kedusá, que celebra la singularidad y la trascendencia de este ser supremo. La triple repetición de la palabra santo y su unión con el título Hashem de los ejércitos muestra la dependencia total de todos los ejércitos creados con la verdadera realidad de Hashem. Este rezo solo se dice cuando hay al menos 10 personas, porque la santificación requiere un quórum de 10. Todos los ejércitos del mundo están divididos en 3 categorías, que a su vez se subdividen en 10 niveles. Estos 10 niveles representan la totalidad de la creación, donde los números regresan al 1 después del 10, formando un ciclo completo. El primer nivel es la esfera de la luna, que incluye los ejércitos más bajos de este mundo material, influenciados por las 9 esferas celestiales superiores. Estas esferas actúan en cascada, afectando el mundo físico. El 10º nivel, sin embargo, es distinto. Es el intelecto separado,
que pertenece al mundo de la forma y mueve las 9 esferas inferiores. Por eso, el intelecto es llamado santo, porque completa y da forma a todos los niveles y categorías de los ejércitos. No existe santidad sin la totalidad de los 10 niveles porque solo con ellos se manifiesta la santidad de Hashem. El arca santa en el lugar santísimo refleja esta estructura, mide 9 palmos, correspondientes a las 9 esferas, y su cubierta es un décimo que las envuelve. La cubierta es como el intelecto, separado pero integrador, y está adornada con 2 querubines en sus extremos que simbolizan la unión de los ejércitos angelicales con el intelecto. Hashem se revela desde entre los querubines en la cubierta, que representa el intelecto activo. La diferencia entre la arca de madera, que representa las esferas materiales, y la cubierta de oro puro, símbolo del intelecto, muestra cómo el intelecto ilumina y mueve la materia. Los querubines de oro, iguales en naturaleza a la cubierta, están unidos a sus bordes, indicando que los seres angelicales intelectuales dependen y se conectan con el intelecto. Así, la manifestación divina ocurre a través de esta interacción entre los niveles materiales y espirituales. El nombre Hashem Tzvaot y su significado en la revelación. El nombre Hashem Tzvaot no aparece en los 5 libros de la Torá, sino en los libros de los profetas y escrituras posteriores. Esto se debe a que, tras la revelación de la divinidad de Hashem a través de la entrega de la Torá por medio de Mosé, los profetas posteriores utilizaron este nombre para mostrar que Hashem domina todos los ejércitos de los mundos superiores e inferiores con soberanía absoluta. Mosé ya había manifestado esta realidad con milagros y maravillas que demostraron el dominio absoluto de Hashem sobre todas las fuerzas, como las plagas en Egipto y las guerras contra los reyes de Sichón y Ag. Antes de Mosé, los patriarcas usaban el nombre El Shaddai, que indica que Hashem es el ser intrínseco preexistente, creador del mundo. Después de Mosé, el nombre Hashem Tzvaot refleja la revelación pública y clara del poder y dominio de Hashem. Por eso, mientras que Mosé no necesitaba usar el título Hashem de los ejércitos, ya que la revelación se hacía patente, los profetas posteriores lo emplearon para afirmar la verdad de Mosé y su Torá, reafirmando que Hashem gobierna con absoluta autoridad sobre todos. La Torá, los profetas y las escrituras forman 3 categorías distintas. La Torá es la más alta y fue dada por Mosé, quien recibió instrucciones directas para realizar milagros y prodigios por mandato de Hashem. En cambio, los profetas posteriores fueron enviados para guiar y advertir, pero no para hacer milagros bajo orden directa. Las maravillas que hicieron fueron fruto de sus oraciones y súplicas a Hashem, no de mandatos específicos. Por ejemplo, Yehoshua pidió a Hashem que el sol se detuviera y el milagro ocurrió, mientras que Mosé recibió instrucciones claras para realizar actos como separar el mar. Los milagros de Elías también fueron resultado de sus oraciones para santificar el nombre de Hashem y no por mandatos directos. Esto muestra la diferencia entre la misión directa y milagrosa de Mosé y la función de los profetas posteriores. El uso del nombre Hashem Tzvaot en los profetas es una confirmación de la autoridad y verdad de Mosé y su revelación. También destaca la distinción entre la entrega directa y milagrosa de la Torá y la labor de los profetas que, mediante la oración, realizan milagros para guiar y fortalecer la fe en Hashem. Los milagros que aparecen en las Escrituras, Ketuvim, no siempre son abiertamente sobrenaturales. Por ejemplo, cuando Chananiah, Misael y Azaria fueron salvados del horno de fuego, la retribución que sufrieron sus enemigos ocurrió por el fuego natural y por órdenes del rey, no por un milagro evidente. Lo mismo ocurrió con Daniel en el foso de los leones, fue protegido milagrosamente, pero la muerte de sus enemigos se dio por el mandato del rey y la acción natural de los leones, no por un milagro revelado. Los milagros en tiempos de Mordejai también fueron ocultos, ocurrieron dentro del curso natural y por decisiones del rey Ahasveros, a diferencia de los milagros de los profetas, Neviim, donde Dios realizó maravillas sobrenaturales que mostraban abiertamente la verdad de sus profecías y su intervención divina.
En la Torá, los milagros, como los de Moisés, fueron órdenes directas para demostrar su misión. En cambio, los milagros de los profetas no eran ordenados, pero a través de sus plegarias, Dios realizó milagros para confirmar sus mensajes y santificar su nombre. Los milagros en las Escrituras sirvieron para salvar y evitar sufrimientos, pero no eran señales públicas de profecía. El nombre Hachem de los ejércitos, Hachem Tzvaot, aparece solo en los escritos posteriores a la Torá, es decir en los Nevi'im y Ketubim, reflejando las diferentes intenciones y niveles entre la Torá, los profetas y las Escrituras. Este nombre indica que todos los ejércitos o huestes del mundo existen por el poder del nombre singular de Hachem, y que estos ejércitos deben santificar ese nombre y aceptar su dominio absoluto. Todo en la creación, desde las fuerzas más altas hasta las más bajas, depende completamente de este nombre. El término ejércitos, Tzvaot, está compuesto por ejércitos y letras, pues toda la creación fue formada a través de las combinaciones de las 22 letras del Alef-Bet hebreo. Estas letras organizan el mundo, el tiempo y el alma, que son los tres grandes aspectos de la realidad. Todo depende de Hachem y de su nombre, que es la causa y sostén de toda existencia. Los ejércitos no existen por sí mismos, sino que son secundarios y nulos frente a Hachem, sustentados y creados por él. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Hachem es uno, volumen 1, Ginat Egoz de Rabbi Yosef Hikatilla. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la comprensión de la unidad divina y los secretos místicos del nombre de Dios. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra visión sobre la esencia de Dios y la espiritualidad en la Cábala. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.